Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 23. La lluvia caía con fuerza sobre las calles adoquinadas, envueltas en la noche, como un llanto que acompañaba la desesperada urgencia del viaje. El motor de la motocicleta rugía con fuerza, resonando amenazantemente por las calles desiertas. Arnie, impasible, mantenía el manillar firmemente agarrado, con la mirada fija en el camino. Sus dedos se crispaban ligeramente al acelerar, exprimiendo al máximo la velocidad de la bestia mecánica que llevaba debajo. Arnie, más rápido. Tenemos que llevarla a la academia. Gritó Saito por encima del rugido del motor y la lluvia torrencial, con la voz quebrada por la desesperación. Louise yacía inerte en sus brazos. Sus ojos, antes vibrantes, se habían vuelto vidriosos por el dolor y perdían rápidamente su brillo. Esta es la velocidad máxima del vehículo. Ir más rápido aumentará el riesgo de accidente, respondió Arnie con su habitual tono monótono. Sin embargo, tras su voz estoica se escondía un matiz de urgencia que delataba la gravedad de la situación. A pesar del viento gélido y la lluvia, Saito podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Louise. Una terrible señal. La sangre manaba de su herida, manchando su ropa y acumulándose en los brazos de Saito. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, mientras el miedo se apoderaba de él. Apretó a Louise con más fuerza, intentando infundir su propia fuerza en su cuerpo debilitado. «¿Vas a estar bien, Louise?», dijo Saito, forzando una sonrisa esperanzada. La miró fijamente a los ojos, con la esperanza de transmitirle la seguridad que tanto deseaba que sintiera. «La academia, tienen gente que puede ayudarte, solo tienes que aguantar». Pero al mirarla a los ojos, vio el inconfundible ocaso de la vida. Sus párpados se agitaron, luchando por mantenerse abiertos, como si el simple hecho de mantenerlos abiertos agotara sus últimas fuerzas. «No, Louise, quédate conmigo», suplicó Saito, con la voz entrecortada por el miedo y la desesperación. La sacudió suavemente, intentando mantenerla consciente. «No cierres los ojos, necesito que te quedes conmigo». Louise lo miró, sus labios se curvaron en una débil sonrisa. «Saito», susurró, su voz apenas audible por encima del rugido del motor y la lluvia torrencial. Extendió la mano, sus dedos apenas rozaron su mejilla antes de que su brazo cayera, finalmente sin fuerzas. Sus ojos parpadearon una vez más antes de cerrarse, dejando a Saito con una imagen que recordaría para siempre. El momento en que el fuego vibrante en sus ojos se redujo a meras brasas. «No». La voz de Saito resonó en la noche, llena de angustia y desesperación. La abrazó con más fuerza, como si su vida dependiera de ello, rezando, deseando contra toda esperanza que volviera a abrir los ojos. Su súplica fue ahogada por la lluvia incesante y el rugido atronador de la motocicleta que avanzaba a toda velocidad por las calles adoquinadas hacia la academia. La lluvia caía a cántaros, implacable e incesante, transformando la otrora familiar ciudad de Tristein en un lienzo monocromático de formas y siluetas. En medio de este deprimente telón de fondo, una motocicleta solitaria se abría paso entre las calles empapadas por la tormenta. Su único faro era un faro de determinación en medio del implacable aguacero. A bordo de la motocicleta, un trío conmovedor luchaba contra el paso del tiempo. A los mandos, Arnie, una estoica amalgama de metal y código sofisticado, se mantenía firme ante la gélida lluvia. Su agarre al manillar era inquebrantable, su concentración absoluta mientras recorría las laberínticas calles empapadas por la lluvia. Tras él, Saito estaba sentado, abrazando con ternura la frágil figura de Louise. Su pequeña figura parecía de una delicadeza absoluta contra su chaqueta empapada por la lluvia. «Arnie», la voz de Saito salió como una súplica silenciosa, perdida en la cacofonía de la lluvia. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido haciendo eco de los segundos que parecían pasar a una velocidad aterradora. Arnie giró levemente la cabeza, y su mirada carmesí se fijó en la pálida figura de Louise. Sus procesadores de vanguardia zumbaron silenciosamente, evaluando sus constantes vitales, que se deterioraban rápidamente, en un instante breve e imperceptible. Saito, atrapado en su turbulento mar de desesperación, no se percató de esta silenciosa evaluación que se estaba llevando a cabo a su lado. «Saito», la voz de Arnie cortó el rugido de la lluvia y el gruñido gutural del motor de la motocicleta, «los signos vitales de Louise se están deteriorando rápidamente». La noticia golpeó a Saito como un maremoto, amenazando con romper la frágil esperanza a la que se aferraba. Su abrazo sobre Louise se hizo más fuerte, como si su pura fuerza de voluntad pudiera evitar que la vida se le escapara.
Pero, intervino Arnie, con voz firme contra el rítmico golpeteo de la lluvia, nos estamos acercando a la academia. Si la llevamos allí lo suficientemente rápido, sus servicios médicos podrían ayudar. Saito apenas registró las palabras de Arnie. Apretó la frente contra la piel helada de Louise, susurrando palabras tranquilizadoras que ni él mismo estaba seguro de creer. Pero necesitaba creerlas. Ambos las creían. A través del implacable velo de lluvia, emergió la majestuosa silueta de la Academia Tristain, un símbolo de esperanza en medio de la desesperación. Sus imponentes torres y grandes arcos, apenas visibles en la tormenta, los atraían. Saito se aferró a esta visión, rezando contra todo pronóstico para que no fuera demasiado tarde. Con un último impulso de potencia, la motocicleta derrapó hacia el patio de la academia, con la majestuosidad del edificio elevándose amenazante sobre ellos. Arnie se bajó de la motocicleta al instante, tomando a Louise de los brazos temblorosos de Saito. El repiqueteo de la lluvia sobre los adoquines resonó por todo el patio, pero el mundo se sumió en el silencio mientras permanecían allí, al borde de la esperanza y la desesperación, con las imponentes puertas de la academia alzándose ante ellos. ¡Ayuda! La voz de Saito atravesó la lluvia torrencial, llena de angustia y miedo. Que alguien nos ayude. Cada paso parecía una eternidad, cada fugaz segundo un doloroso recordatorio de lo precaria que era la vida de Louise. La grandeza de la academia, aunque antes familiar y acogedora, ahora parecía un laberinto insalvable en su búsqueda de ayuda. Al acercarse a la entrada, una figura emergió de las sombras, su silueta quedó momentáneamente oculta por la lluvia hasta que Saito la reconoció. Siesta. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados por lo que veían ante ella. Su angustia se reflejaba en su mirada. Saito. Gritó Siesta con voz temblorosa, mientras su mirada se clavaba en el rostro pálido de Louise. El rostro de la criada, habitualmente alegre, estaba pintado de pavor. ¿Qué ha pasado? No hay tiempo. La voz de Saito tembló, y su habitual compostura se hizo añicos. Está herida, Siesta. Necesitamos ayudarla. Sin necesidad de más explicaciones, Siesta, impulsada por su profundo vínculo con Louise, entró en acción. Síganme. Les indicó, guiándolas hacia la enfermería de la academia con renovada urgencia. El trío recorrió los ornamentados pasillos, con el pesado repiqueteo de sus pasos resonando en el suelo de mármol, su camino tenuemente iluminado por el ocasional destello de una linterna o antorcha. La academia, habitualmente bulliciosa con las charlas de estudiantes y profesores, estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el lejano retumbar de un trueno. Las puertas de la enfermería pronto aparecieron ante ellos. Siesta las abrió con un golpe sordo, revelando una espaciosa habitación llena de filas de camas y aparatos médicos. Algunos sanadores de la academia, sorprendidos por la repentina intrusión, levantaron la vista de sus tareas. Está herida. Exclamó Siesta, con una voz que denotaba urgencia y desesperación. Una de las sanadoras, una mujer de mediana edad con el pelo canoso recogido en un moño elegante, se acercó rápidamente para atender a Louise. Colócala aquí, le indicó a Arnie, señalando una cama cercana. Mientras Arnie recostaba con cuidado a Louise, la sanadora comenzó su examen. La urgencia de la situación era palpable, y otros sanadores se unieron rápidamente a ella, sus encantamientos y hechizos se entrelazaban en una sinfonía de esperanza. Saito, Arnie y Siesta, tras haber hecho todo lo posible, se encontraron frente a la enfermería. Cada uno estaba sumido en su propio tumulto de emociones. El incesante tamborileo de la lluvia parecía casi ensordecedor en el silencio que los separaba. Gracias, Siesta, susurró Saito con la voz entrecortada. Su mano se aferró a la puerta. El peso de la situación amenazaba con hacerlo caer de rodillas. Siesta asintió, sin apartar la mirada de las puertas de la enfermería. Es fuerte, Saito. Saldrá adelante. Arnie, a pesar de su naturaleza sintética, parecía irradiar un aire de preocupación estoica, con sus sensores ópticos fijos en las puertas. El patrón de la lluvia contra las ventanas era hipnótico. Cada gota formaba estelas fugaces, reflejando el ir y venir de pensamientos y recuerdos. Saito se apoyó en una columna cerca de la entrada de la enfermería. Su rostro era un lienzo de angustia. Siesta se acercó vacilante, observando la figura inmóvil de Louise a través de las puertas entreabiertas. Saito, comenzó con voz suave, ¿qué le pasó a Louise? Respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Los recuerdos de esa noche parecían esculpidos en una pesadilla, surrealistas y desgarradores. Estábamos en una misión de Henrietta. Intentábamos localizar a un espía.
La situación se descontroló cuando nos tendieron una emboscada. Pero lo que no esperábamos eran esas máquinas. ¿Máquinas? Los ojos de Siesta se abrieron de par en par, confundida. ¿Qué quieres decir? Los Terminators, intervino Arnie con su voz estoica y mecánica. Ambos voltearon la cabeza para mirarlo, momentáneamente desconcertados por su intervención. ¿Terminators? Repitió Siesta, con una mezcla de confusión y miedo evidente en sus ojos. Saito asintió, luchando por pronunciar las palabras. No son humanos, Siesta. Son fríos, implacables y están hechos con un solo propósito: matar. Nos encontramos no con uno, sino con dos. El TX y el T-1000. Siesta jadeó, palideciendo aún más. Había oído hablar de ellos por algunos rumores que circulaban en la conversación que Saito y su abuelo mantuvieron, pero las historias siempre le habían parecido demasiado inverosímiles, como antiguas leyendas de magos. Era una trampa, continuó Saito, con la voz cargada de emoción. Nos estaban esperando. Hicimos lo que pudimos, luchamos con todas nuestras fuerzas. Pero no se parecen a nada que hayamos enfrentado antes. Uno de ellos me disparó, y Louise, se le quebró la voz, con los ojos brillantes, se interpuso para salvarme. Siesta extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Saito. Lo siento mucho, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. El silencio se prolongó entre ellos por un instante. El peso de su dolor compartido se sentía en el aire. El único sonido era el rítmico ritmo de la lluvia y los susurros distantes de los sanadores desde la enfermería. Arnie, siempre atento, dijo. Los sanadores de esta academia son expertos. Si alguien puede ayudar a Louise, son ellos. Saito miró a Terminator con una mirada llena de gratitud. En medio del caos, Arnie había sido un pilar de fortaleza. Gracias, dijo Saito con sinceridad. Por todo. Protegerte a ti y a Louise es mi principal objetivo, respondió Arnie, aunque había un matiz de algo más humano en su tono. El tiempo parecía haberse ralentizado, cada segundo una agonizante eternidad. Solo podían esperar y rezar para que la magia de los sanadores bastara para salvar a Louise. Las largas y dolorosas horas en el pasillo, fuera de la enfermería, se hicieron interminables. El único respiro era el aroma a hierbas medicinales que se filtraba por las puertas. Incluso la lluvia había cesado, dejando la noche quieta y silenciosa. De vez en cuando, pasos apagados o susurros emanaban de la enfermería, pero ofrecían poco consuelo al trío que esperaba afuera. Saito había recorrido el pasillo tantas veces que había perdido la cuenta. Siesta estaba sentada en uno de los bancos ornamentados, jugueteando con su delantal constantemente y levantando la vista cada vez que la puerta de la enfermería parecía moverse. Arnie, inmóvil como una estatua, vigilaba junto a la puerta. A pesar de su naturaleza mecánica, había una tensión inconfundible en su porte. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, una de las sanadoras principales, una mujer alta y elegante de cabello plateado recogido en un moño, salió de la enfermería. Su túnica azul pálido, que indicaba su alto rango en la división de sanación, susurró suavemente al acercarse al trío. Su rostro estaba surcado por el peso de los años y la sabiduría, y sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y agotamiento. El corazón de Saito se aceleró. Dio un paso adelante, con la ansiedad reflejada en su voz. ¿Cómo está? ¿Louise está bien? La curandera levantó la mano, indicando paciencia. Respiró hondo y comenzó. Louise está estable, por ahora. Sus heridas fueron graves y perdió mucha sangre. Hemos hecho todo lo posible, combinando métodos de curación mágicos y tradicionales. Siesta dejó escapar un suave suspiro de alivio, murmurando una oración de agradecimiento en voz baja. Pero, continuó la sanadora, con un tono serio, no está fuera de peligro. Hemos logrado detener la hemorragia y curar algunas de las heridas internas. Pero su cuerpo sufrió un trauma extremo, y siempre existe el riesgo de complicaciones. Necesitamos mantenerla aquí para una vigilancia estrecha. El rostro de Saito palideció. El peso de la noticia se hizo evidente en su mirada baja. Pero se recuperará, ¿verdad? La sanadora dudó, buscando las palabras adecuadas. Estamos haciendo todo lo posible. Algunos caminos de sanación escapan incluso a nuestra comprensión. Es joven, de carácter fuerte, y eso cuenta mucho. Pero no haré promesas que no pueda cumplir. Los próximos días serán cruciales. Arnie, procesando la información, dijo. Afirmativo. Siesta asintió, secándose una lágrima. Gracias, sanador. Saito respiró hondo, tembloroso, intentando mantener la compostura. ¿Puedo verla? Aunque sea solo un momento. El sanador asintió suavemente.
Se le permitirá una visita breve, pero no la moleste. Ahora mismo, el descanso es fundamental para su recuperación. Saito asintió, con el corazón apesadumbrado, pero agradecido por la oportunidad de estar al lado de Louise, aunque solo fuera por un momento. Al entrar en la enfermería tenuemente iluminada, el peso de los acontecimientos de la noche lo invadió, pero ver a Louise, incluso en su frágil estado, le dio un atisbo de esperanza y una férrea determinación para protegerla a toda costa. El ambiente de la habitación era suave. La tenue luz de la luna se filtraba por la ventana y proyectaba un tono plateado sobre el pálido rostro de Louise. El rítmico y suave pitido de una máquina que monitoreaba su corazón resonaba en la habitación, por lo demás silenciosa. La lujosa habitación, adornada con ricos tapices y elaborados muebles de madera, contrastaba marcadamente con la austeridad del estado de Louise. Saito, con paso pesado, se acercó a la cama, con el corazón encogido al ver a Louise, tan quieta y frágil. Acercó una silla, cuya madera crujió ligeramente bajo su peso, y tomó con suavidad su mano flácida. Sus dedos estaban fríos, lo que hacía aún más palpable la gravedad de la situación. Arnie se mantuvo a pocos pasos de distancia, observando la escena con calculado interés. Sus sistemas avanzados le permitían detectar hasta las más mínimas señales de vida, pero permaneció allí, aparentemente impasible, pero profundamente analítico. Siesta dudó en la puerta, con los ojos brillantes. Le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a Saito y susurró: «Es fuerte, saldrá adelante». Sintiendo que el momento requería privacidad, Siesta salió silenciosamente de la habitación, dejando a Saito y Arnie con Louise. Conteniendo las lágrimas, Saito susurró, con la voz temblorosa por la emoción: «Es mi culpa, debí haber imaginado que algo así pasaría. Está herida por mi culpa». Arnie, tras una breve pausa, respondió: «Según los datos y las situaciones que he procesado, la culpa y el sentimiento de culpa son reacciones comunes entre los humanos cuando sus seres queridos sufren daño. Pero, lógicamente, los acontecimientos se sucedieron rápidamente. Incluso con las mejores intenciones, los resultados no siempre son controlables». La mirada de Saito se cruzó con la de Arnie. «Pero debería haberla protegido, haber estado más alerta». Arnie continuó: «La situación implicó variables imprevistas. El T-1000 y el TX. Estas entidades son avanzadas e impredecibles. Ni siquiera yo, con toda mi programación, preví su interferencia. Actuaste lo mejor que pudiste dadas las circunstancias». Saito suspiró, apretando con más fuerza la mano de Louise. «Eso no cambia el hecho de que ella yace aquí por decisiones que tomé». Arnie se acercó un paso más. El suave zumbido de sus sistemas internos era apenas audible. «En mi base de datos, hay una cita. No podemos controlar el viento, pero podemos ajustar las velas. No puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes influir en lo que sucederá después. Tu dedicación a su recuperación y tu apoyo serán fundamentales en su proceso de sanación». Saito levantó la vista, con los ojos húmedos de lágrimas contenidas. Ojalá hubiera podido hacer más. «Todo individuo, humano o máquina, tiene limitaciones», dijo Arnie con un dejo de comprensión en su voz sintetizada. «Reconocerlas y trabajar con ellas es el enfoque más lógico». Saito asintió, sintiéndose ligeramente reconfortado por las palabras de Arnie. Se acercó a Louise, susurrándole palabras dulces al oído, con la esperanza de que lo oyera y supiera que no estaba sola en su lucha. La habitación estaba sumida en el silencioso abrazo de la noche. Una solitaria ventana dejaba entrar un rayo de luz de luna, proyectando un resplandor plateado sobre la escena. Saito, con el cansancio grabado en cada uno de sus rasgos, estaba sentado al borde de la cama de Louise. Sus pensamientos eran un torbellino tumultuoso. El peso de los acontecimientos recientes comenzaba a oprimirlo, sumiéndolo en un sueño intranquilo. Mientras se deslizaba, los límites de la realidad se difuminaron, sumergiéndolo en los pasillos inquietantemente familiares de las instalaciones secundarias de D. Las paredes metálicas, frías e imponentes, reverberaban con el inconfundible sonido del conflicto. Resplandores carmesí iluminaban la oscuridad mientras los endoesqueletos de los Terminators se movían con precisión letal. En lo alto, el zumbido inconsistente y el parpadeo de las luces creaban una atmósfera inquietante. Cada disparo de plasma que resonaba era como un golpe en el pecho de Saito. Los recuerdos eran demasiado crudos, demasiado recientes. Pero entre el laberinto de máquinas y hombres, divisó a Kyle. Intrépido y desafiante, comandaba a su equipo, intentando desesperadamente contener el avance de las máquinas. Sus gritos de determinación, junto con el fuego implacable, creaban una sinfonía de guerra.
Y entonces, con una claridad escalofriante, Saito vio al TX, con su forma amenazante y elegante a la vez, dirigiéndose decididamente hacia el portal del tiempo. Una sensación de fatalidad inminente lo invadió al ver a Kyle reconocer la amenaza y actuar, intentando detener al TX. Pero la implacable máquina era más rápida, y su letal eficiencia silenció a Kyle para siempre. Saito sintió como si estuviera caminando entre melaza, cada paso dolorosamente lento, mientras intentaba alcanzar a su amigo caído. Pero cuando finalmente lo alcanzó, el mundo se tambaleó y se retorció cruelmente. La voz de Kyle, llena de dolor y acusación, resonó. ¿Por qué me dejaste morir, Saito? El miedo se apoderó de Saito mientras miraba hacia abajo, esperando ver el rostro de Kyle. En cambio, se encontró con los penetrantes ojos rosados de Louise. Reflejaban el mismo dolor y la misma traición. Su voz suave pero penetrante susurró. ¿Por qué, Saito? ¿Por qué me dejaste morir? El suelo tembló bajo él, y las figuras que avanzaban del TX y el T-1000, presagios de sus miedos más profundos, se acercaron, con sus intenciones claras. Una presión sofocante se acumuló en su interior, y Saito se sintió atrapado, atado por cadenas de culpa y arrepentimiento. Su respiración se aceleró, los muros de la pesadilla se cernían sobre él. De repente, despertó de golpe, con el corazón acelerado y los restos del sueño aún atormentándole la conciencia. Se sintió desorientado, desconocido por un instante, antes de reconocer las paredes de la enfermería, el resplandor anaranjado del sol matutino que entraba por la ventana y la figura inmóvil de Louise a su lado. Cerca de allí, Arnie lo observaba con su típica mirada impasible. Tuviste una pesadilla. Una manifestación de estrés y culpa. ¿Quieres hablar de ello? Saito, luchando por controlar sus emociones, negó con la cabeza. No quiero, susurró con voz ronca, reacio a revivir en voz alta los horrores de su subconsciente. Arnie, que comprendía las complejidades de las emociones humanas gracias a su vasto banco de datos, ofreció un poco de consuelo. Las pesadillas, especialmente las que tienen su origen en eventos traumáticos, suelen despertar emociones no resueltas. Tu psique intenta procesar el peso de los acontecimientos recientes. Recuerda, los sueños no dictan la realidad. Son simplemente reflejos de las preocupaciones y los miedos más profundos del ser humano. Con una respiración temblorosa, Saito contempló el rostro pacífico de Louise, esperando contra toda esperanza que sus sueños siguieran siendo solo eso, sueños. De repente, la atmósfera sombría de la habitación se rompió cuando las ornamentadas puertas se abrieron de golpe. La entrada repentina de Catleya y Eleonore pareció vaciar la habitación. Su noble semblante y su porte orgulloso eran inconfundibles, incluso en medio de su evidente angustia. Ambas quedaron profundamente conmocionadas al ver a su hermana menor, Louise, yaciendo tan vulnerable en la cama de la enfermería. La habitual compostura de Catleya se desmoronó al correr al lado de Louise, con los ojos llenos de lágrimas. Sus dedos rozaron delicadamente la frente de Louise. Su voz apenas era un susurro al murmurar. Louise, querida hermana, por favor, sé fuerte. Mientras tanto, la mirada de Eleonore, habitualmente aguda y perspicaz, se nubló con una mezcla de conmoción, dolor y rabia. Dirigió su mirada furiosa a Saito. Tú. Espetó, con la voz temblorosa por una furia apenas contenida. ¿Cómo permitiste que le pasara esto? Saito, ya bajo el inmenso peso de la culpa, se estremeció como si lo hubieran golpeado. Intentó encontrar las palabras, pero Eleonore continuó, impidiéndole hablar. Se suponía que debías protegerla. Es por tu culpa que nuestro hogar familiar está en ruinas, destruido por esas monstruosidades. La sombra de los Terminators, el TX y el T-1000, se cernía sobre sus palabras. Saito sentía el peso del mundo sobre sus hombros, y cada acusación le clavaba una puñalada en el corazón. La voz de Eleonore se volvió más fría, sus ojos brillaron peligrosamente. Y no nos olvidemos de nuestro padre. Todavía estaría con nosotros si no fuera por el camino de destrucción que parece seguirte a donde quiera que vayas. La voz de Saito era débil, cargada de remordimiento. Eleonore, lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Intenté protegerla. Pero Eleonore no estaba de humor para escuchar. ¿Perdón? Eso no nos devolverá a nuestro padre ni a nuestro hogar. No sanará a Louise. Solo has traído dolor y tragedia a nuestra familia. En medio de este acalorado intercambio, Catleya, la pacificadora, se movió con gracia, colocándose entre ambas. Eleonore, entiendo tu dolor, tu ira, dijo con dulzura, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de su hermana. Pero ahora mismo, debemos centrarnos en Louise. Ella nos necesita.
Nuestra fuerza. No nuestras divisiones. Eleonore tembló bajo el toque de su hermana, su furia se mezcló con nuevas lágrimas. Pero Catleya, mírala. Nuestra preciosa hermana, tan llena de vida, reducida a esto. Saito ya no podía soportarlo más. El peso de las palabras de Eleonore, la realidad del estado de Louise y sus propios recuerdos del pasado reciente lo agobiaban, haciéndole sentir pequeño e indefenso. Apartó la mirada, con la vista nublada por las lágrimas, y con el corazón lleno de un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Arnie, siempre un observador estoico, observó cómo se desarrollaba la escena emocional, comprendiendo la gravedad de las relaciones humanas y la fragilidad de las emociones, pero incapaz de intervenir. Incapaz de soportar la ira de Eleonore y la dolorosa visión del cuerpo inmóvil de Louise, Saito sintió que se levantaba de la silla. Se le hizo un nudo en la garganta, y las palabras se le atascaron como una piedra. Quiso defenderse y explicarse, pero ninguna palabra parecía adecuada ante las acusaciones de Eleonore. Con una última y dolorosa mirada a la frágil figura de Louise en la cama de la enfermería, salió. El áspero golpe de la puerta resonó en sus oídos al salir de la habitación, dejando un pesado silencio a su paso. Arnie, quien había permanecido en silencio como testigo de todo el encuentro, volvió la mirada hacia la puerta por donde había salido Saito. Su avanzada inteligencia artificial analizó las diversas emociones humanas que se manifestaban: tristeza, culpa e ira. Aunque no podía sentirlas, comprendía su impacto e implicaciones. Eleonore, con la ira intacta, desvió su mirada ceñuda hacia el imponente Terminator. «¿Y tú?», exclamó furiosa. «Tú también formas parte de esto. Viniste con él, ¿verdad? Un símbolo andante del caos y la destrucción que nos trajo». Arnie, la personificación de la lógica serena, enfrentó su furia con estoicismo. «Tu ira es comprensible», comenzó con voz firme de barítono, «pero está mal dirigida. Saito y yo estamos aquí para proteger a Louise y evitar una catástrofe mucho mayor. La destrucción de tu hogar y la pérdida de tu padre fueron eventos desafortunados, pero nuestros enemigos son los responsables de esas tragedias». Eleonore se quedó atónita ante la serena respuesta del robot, pero su ira no disminuyó. «Hablas de enemigos como si participáramos en tu guerra. Somos nobles de Tristain, no pedimos nada de esto». Arnie se mantuvo firme. «Tú no elegiste esta guerra, Eleonore, pero la guerra te eligió a ti. Tú, tus hermanas, Saito, todos forman parte de esto, lo quieran o no. Nuestros enemigos no se detendrán hasta lograr sus objetivos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y su cruda realidad hizo que Eleonore se estremeciera. La sala se sumió en el silencio, solo se oía el suave y rítmico sonido de la respiración superficial de Louise. Catleya se acercó a Eleonore para ofrecerle su apoyo, pero era evidente que la conversación había dejado una profunda huella en todos los presentes. Arnie permaneció de pie, tan estoico como siempre, preparado para lo que el futuro les deparara. Su mirada se posó en la figura inmóvil de Louise, luego en la puerta cerrada, el silencioso testimonio de la salida de Saito. Sabía, más que nadie, las batallas que aún estaban por venir, las que tendrían que enfrentar juntos. Porque, al final, su supervivencia dependía el uno del otro. Y la supervivencia era para lo que estaba programado. La vasta Academia Tristain se extendía ante Saito, con sus majestuosas torres, patios y torretas visibles a la luz del amanecer. Los pájaros cantaban, saludando al amanecer mientras el cielo se teñía gradualmente de suaves tonos rosa y dorado. A pesar de la belleza del entorno, solo parecía ahondar el aislamiento y la desesperación de Saito. Con pasos pesados, vagó por los innumerables senderos, buscando refugio de las miradas indiscretas y del peso de las acusaciones que resonaban en su mente. Los caminos empedrados parecían serpentear, llevándolo más adentro de la academia, pero no importaba. Dondequiera que iba, el peso de su culpa y autodesprecio lo seguían. Finalmente se encontró en un rincón apartado del patio. Una ornamentada fuente de mármol, abandonada hacía tiempo, se alzaba como pieza central, con sus estatuas de doncellas danzantes congeladas en el tiempo. El agua hacía tiempo que se había secado, dejando la base llena de hojas otoñales. Bancos cubiertos de musgo rodeaban la fuente, invitando a las almas perdidas a descansar. Saito se desplomó en uno de los bancos, con el pecho agitado por el peso de sus emociones. Podía oír la dulce voz de Louise, siempre tan llena de pasión y determinación, ahora silenciada por su condición actual. Y luego estaba Kyle, valiente e inquebrantable, que había llegado a su fin demasiado pronto. ¿Por qué no pude protegerlos?, murmuró para sí, sintiendo el escozor de las lágrimas.
Los recuerdos de tiempos más felices, de risas, sueños compartidos y aventuras audaces, ahora parecían burlas crueles. Apretó los puños, la ira bullía en su interior. Quería gritar, desahogar su frustración, pero estaba atrapada en su interior, creando un doloroso nudo en su garganta. Con cada segundo que pasaba, su sensación de impotencia crecía. La mirada de Saito se fijó en la fuente vacía. El otrora célebre símbolo de alegría y prosperidad ahora yacía abandonado, reflejando su propia sensación de vacío. Deseaba poder retroceder en el tiempo y volver a ser aquel héroe intrépido. Pero la realidad era más dura. Un crudo recordatorio de sus limitaciones y fracasos. El silencio del patio era opresivo. El único sonido era el eco lejano de pasos y voces apagadas mientras la academia cobraba vida. Sin embargo, en este rincón apartado, el tiempo parecía detenerse. Con las rodillas dobladas hacia el pecho y la cabeza apoyada en ellas, Saito se dejó consumir por la angustia. El mundo a su alrededor se desvanecía mientras se perdía en sus pensamientos. El peso de su responsabilidad, las consecuencias de sus decisiones y el dolor de la pérdida lo agobiaban, dejándolo completamente solo en un mundo que parecía seguir adelante sin él. ¿Por qué no fui yo? Sus palabras, aunque susurradas, parecían resonar en él desde los senderos adoquinados y las paredes del patio. Con cada repetición en su mente, el peso de lo ocurrido se acentuaba en su corazón. Era como si el tiempo se hubiera transformado a su alrededor, deformando el pasado, el presente y el futuro en una dolorosa amalgama de culpa y remordimiento. Podía oír el lejano murmullo de la vida académica, el parloteo de los estudiantes, el roce de las túnicas, la tenue resonancia de los hechizos en práctica. Sin embargo, todos estos sonidos parecían lejanos. El mundo seguía su ritmo diario, pero para Saito, el tiempo se sentía cruelmente congelado. El aire que respiraba se llenó de arrepentimiento, y cada inhalación le traía visiones de aquel fatídico momento. La valentía de Louise, su figura desmoronada, el brillo siniestro en los ojos de sus agresores. Y cada vez que su mente repasaba aquella escena, una punzada de culpa le recordaba sus aparentes defectos. Sus pensamientos comenzaron a fragmentarse, alternando rápidamente entre recuerdos del tiempo que habían pasado juntos. Sus primeros momentos incómodos, sus risas compartidas, las peleas que habían arreglado y los momentos de silencio donde sus miradas se comunicaban con palabras. Cada instante se sentía como un agudo recordatorio del presente, añadiendo capas a la culpa que ya sentía. Se imaginó hablando con ella, preguntándole por qué tenía que ser tan valiente, deseando haber sido su escudo. Deseando que fuera él quien estuviera en esa cama de la enfermería y no ella. Cada súplica silenciosa y cada palabra no pronunciada lo carcomían, cada pensamiento más doloroso que el anterior. Cada vez que deseaba haber actuado de otra manera o haber dicho palabras más amables, su culpa se profundizaba. La incertidumbre sobre el futuro de Louise amplificaba cada arrepentimiento, convirtiéndolo en demonios que lo atormentaban. Cerrando los ojos un momento, intentó escapar del aluvión de pensamientos, con la esperanza de encontrar consuelo en el silencio. Pero el silencio solo acentuó las voces de autocondena. Un suspiro escapó de sus labios, reflejando la profunda angustia que sentía en su interior. Deseó tener algo tangible, un recuerdo al que aferrarse, algo que lo atara a la esperanza. Su introspección no le brindó esperanza ni claridad. En cambio, solo reafirmó la abrumadora certeza de que, sin importar a dónde fuera, el peso de ese momento nunca lo abandonaría. Saito estaba atrapado, consumido por un remordimiento tan profundo que amenazaba con destrozarlo por dentro. En la mente de Saito, una batalla se libraba con furia. El sol había ascendido en el cielo, proyectando una red de sombras desde los imponentes arcos que lo rodeaban. Sentía un peso inquebrantable en el pecho, oprimiendo con más fuerza a cada instante. Sumido en la culpa y el autodesprecio, un nuevo pensamiento invadió la conciencia de Saito. ¿Qué dirían Kyle o John si lo vieran así? Dejó que la idea tomara forma, y poco a poco, en su mente, comenzaron a formarse imágenes de los dos incondicionales del futuro. Saito recordó la primera vez que conoció a Kyle. Un soldado robusto y curtido en la batalla, pero bajo esa apariencia endurecida se escondía una gran compasión y comprensión. Kyle había visto y perdido tanto, y aún así seguía adelante con un espíritu inquebrantable. ¿Cuántas veces había visto a Kyle lamentar la pérdida de un camarada, solo para superar la tristeza y volver a la lucha? Casi podía oír la voz de Kyle, firme pero amable. Saito, todos llevamos nuestras cargas, y a veces son demasiado pesadas. Pero debes recordar por qué luchamos, por qué resistimos.
No se trata solo de sobrevivir, se trata de asegurar que quienes nos importan vean un futuro mejor. Saito entonces centró sus pensamientos en Jon. Jon, el líder profetizado de la resistencia humana, conocía bien la culpa y el peso de la responsabilidad. Saito recordaba aquellas sesiones de estrategia nocturnas en las que Jon reconsideraba cada decisión, siempre preocupado por el coste de sus decisiones. Siempre era muy consciente de las vidas que pendían de un hilo con cada movimiento que hacía. En el corazón de Saito, podía sentir la resonancia de lo que Jon podría decir. Todo líder, todo protector, tiene sus momentos de duda. Yo también los he tenido. No puedes cambiar el pasado, Saito. Solo puedes enmendarlo, aprender y seguir adelante. Louise no querría que te hundieras en la autocompasión. Querría que te levantaras, lucharas y te aseguraras de que su sacrificio no fuera en vano. Las lágrimas se formaron en los ojos de Saito. Si bien el consejo imaginario de Kyle y Jon le brindó un consuelo momentáneo, también acentuó su dolorosa ausencia. Pero en medio de este torbellino de emociones, un movimiento captó su atención. Desde un rincón del patio, Siesta se acercó con una expresión de preocupación en el rostro. Había presenciado la soledad de Saito desde lejos y decidió acercarse. «Saito», lo llamó en voz baja, con un deje de preocupación en la voz. Levantó la vista y su mirada se encontró con la de Siesta. El peso de todo se reflejó momentáneamente en sus ojos, pero la presencia de Siesta le ofreció un ancla momentánea. Los pasos de Siesta eran suaves contra el empedrado del patio, pero en la quietud de la mañana, resonaban como el latido de una criatura inmensa. Sus cálidos ojos marrones reflejaban preocupación al acercarse a Saito, y en ellos, Saito se vio reflejado, con los vestigios de su culpa y desesperación a flor de piel. «Saito», la voz de Siesta rompió el silencio, un suave susurro. «¿Qué ocurre?», preguntó, estudiando su rostro con la mirada experta de una enfermera. Su expresión era vacía, con la mirada distante, como si observara algo mucho más allá de los muros de la academia. Saito dudó antes de responder, considerando si cargarla con su culpa y sus dudas. Sin embargo, su mirada desprendía una sinceridad que no le dejaba margen de maniobra, así que exhaló un suspiro, cargado con el peso de las palabras no pronunciadas. «Soy Louise», logró decir con voz quebrada. Los ojos de Siesta se abrieron de par en par al mencionar a su amiga. Sabía del peligroso viaje que había emprendido el grupo, del peligro que habían enfrentado. Sabía del TX y del T-1000, pero no comprendió la magnitud del tormento de Saito hasta que lo vio grabado en su rostro. «Está herida, Siesta. No pude protegerla. Yo fallé», su voz, cargada de culpa, resonó en el patio. Habló con una vulnerabilidad que dejó atónita a Siesta. Saito era fuerte, valiente, a menudo soportaba el peso del mundo sobre sus hombros, pero ahora, bajo la cruda luz del día, su fragilidad humana era evidente. «Oh, Saito», murmuró Siesta, con el corazón dolido por su confesión. Llevaba una carga inmensa sobre sus hombros, una que amenazaba con consumirlo. Extendió la mano y la posó suavemente sobre la de él, en un silencioso ofrecimiento de apoyo y empatía. «No es tu culpa, Saito. Hiciste lo mejor que pudiste. Todos lo sabemos». Pero Saito negó con la cabeza, apartando la mano. «No es suficiente, Siesta. No me bastó con mi mejor esfuerzo para mantenerla a salvo». Y por eso, no pudo terminar la frase. Las palabras eran como bilis amarga en su garganta. Siesta lo observó, viendo la desolación grabada en su rostro. Era un dolor que no podía remediar con simples palabras. Sin embargo, decidió quedarse, ofrecerle su apoyo, una amiga en quien apoyarse en esos momentos difíciles. Por ahora, era lo mejor que podía hacer. De repente, el distante y rítmico golpeteo de los cascos se hizo cada vez más fuerte, acompañado del crujido y el estruendo de las ruedas contra el desgastado camino adoquinado. Siesta y Saito, absortos en su conmiseración compartida, alzaron la vista y vieron un majestuoso carruaje, resplandeciente con el emblema real de Tristain, abriéndose paso entre los grandes arcos hacia el patio de la academia. El carruaje se detuvo bruscamente y salió Ernest, con su uniforme militar inmaculado y su cabello rojo intenso contrastando con el cielo ceniciento. Pisándole los talones, Henrietta, con sus ropas reales, imagen de gracia y aplomo, pero con una mirada llena de profunda preocupación, y Julio, con su hábito sacerdotal ondeando con naturalidad. Saito se levantó de inmediato, tensándose por costumbre en presencia de la princesa. Siesta también se levantó, levantando la mano automáticamente para ajustar el tocado de su doncella. Henrietta fue la primera en romper el silencio. «Saito», empezó con la voz preocupada, «¿cómo está Louise?».
Tragó saliva con dificultad, luchando contra las emociones que amenazaban con aflorar. Está estable. Los sanadores están haciendo todo lo posible. Su voz se quebró, revelando el dolor que intentaba ocultar. Los rasgos de Agnes se suavizaron ligeramente. Es una luchadora. Saldrá adelante. Julio, siempre la voz de la razón, agregó. Necesitamos mantenernos fuertes por ella. Ahora más que nunca. Saito asintió, encontrando consuelo en sus palabras. Gracias. Eso significa mucho. Agnes miró a su alrededor, con su mente estratégica siempre en funcionamiento. Necesitamos planificar y contrarrestar. No podemos dejar que esas abominaciones anden sueltas, sobre todo con Louise en este estado. Pero por ahora, intervino Henrietta suavemente, necesitamos estar ahí para Louise. Ella necesita nuestra fuerza y apoyo. Saito, llévame con ella. Saito dudó un momento, con el recuerdo de las acusaciones de Eleonore aún fresco en su mente, pero luego asintió. Por supuesto, Su Alteza. Mientras se dirigían a la enfermería, la mirada de Siesta se cruzó con la de Saito. En ese breve instante, sin palabras, le transmitió el mensaje que más necesitaba. No estaba solo en esto. La atmósfera fría y estéril de la enfermería los recibió al entrar. Acostada en la cama impecable, con las sábanas perfectamente arropadas, estaba Louise. Su rostro pálido parecía aún más delicado en la austeridad de la habitación, con su cabello, normalmente rosa intenso, atenuado contra la almohada. Pero incluso inconsciente, había una fuerza innegable en ella. Arnie, la máquina inquebrantable, estaba a su lado como si se hubiera convertido en su centinela guardián personal, vigilándola con la precisión que solo un Terminator podía proporcionar. A Saito le dolía el corazón y dio un paso hacia Louise, pero una voz fría y aguda lo detuvo. «Quédate donde estás», exigió Eleonore, con la mirada clavada en él. Hizo una pausa. El peso de su ira y su culpa pesaban en la habitación. «Es por culpa de ustedes dos», dijo, señalando a Saito y a Arnie, que Louise está así. «¿Cómo se atreven siquiera a acercarse a ella después de todo el daño que le han causado?» Henrietta, siempre diplomática, intervino con suavidad. Su voz fue un bálsamo tranquilizador en medio de la creciente tensión. «Eleonore, ahora no es momento de enojo ni de culpa. Necesitamos unidad, por Louise». Pero la ira de Eleonore no se apaciguó tan fácilmente. ¿Unidad? ¿Con ellos? A cada paso solo han traído peligro y desastre. Mírala. Señaló dramáticamente el cuerpo de su hermana, que yacía boca abajo. Mira cómo la han reducido. Catleya, siempre pacificadora, se acercó a su hermana con voz suave y comprensiva. «Eleonore, sé que temes por Louise. Todas lo hacemos. Pero destrozarnos no servirá de nada. No es lo que ella querría». Eleonore, con lágrimas en los ojos, respiró hondo. «Louise siempre ha sido testaruda y terca», admitió con voz temblorosa. «Pero desde que estos dos», entrecerró los ojos al mirar a Saito y Arnie, «llegaron a su vida, ha sido una catástrofe tras otra. Primero la mansión familiar, luego mi padre, y ahora esto. No puedo aguantar más dolor». Arnie, siempre pragmático, respondió con calma. «Tu preocupación es tomada en cuenta. Mi misión principal es protegerla». Saito, aunque dolido, asintió con comprensión. «Nunca quise que nada de esto le pasara a Louise. Haría lo que fuera por ocupar su lugar». Henrietta puso una mano sobre el hombro de Eleonore, animándola a encontrar un momento de claridad en su dolor. «Todos queremos que Louise se recupere. Centrémonos en eso». La respiración de Eleonore se volvió más errática, su pecho subía y bajaba a medida que su furia seguía creciendo. Cada fibra de su ser parecía vibrar de ira, y el aire a su alrededor parecía cargarse con su cruda emoción. «¿Cómo pueden ustedes quedarse de brazos cruzados y defenderlos? Después de todo lo que nos han traído», siseó, con la voz llena de desprecio. La expresión de Saito estaba llena de dolor, con una mirada suplicante. «Eleonore, yo, no puedo estar lejos de Louise. ¿No lo entiendes? ¿Qué hay que entender?», espetó Eleonore, con la cara enrojecida. «Está en este estado por tu culpa. Por el mundo que trajiste contigo». «Sé que estás enfadada, Eleonore», empezó Catleya con voz suave pero firme. «Pero esto no ayudará a Louise. Necesitamos, ni se te ocurra ser condescendiente conmigo, Catleya», interrumpió Eleonore con voz cortante. «Siempre has sido la razonable. Pero ahora mismo, no necesito excusas. Necesito a mi hermana de vuelta». Apretó el puño, con los nudillos blancos. Al observar cómo se desarrollaba la escena, Agnes se removió incómoda, con la mirada fija en las dos hermanas.
Henrietta parecía muy preocupada, e incluso la fachada estoica de Arnie pareció endurecerse ante lo que estaba por venir. Cuando la tensión llegó a su punto álgido, con una rapidez que sorprendió a todos en la sala, la mano de Catleya se movió velozmente y golpeó a Eleonore en la cara. El sonido resonó en la sala y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Eleonore abrió los ojos de par en par, sorprendida, y se llevó la mano a la mejilla enrojecida. La ira en sus ojos dio paso momentáneamente a la confusión y el dolor. Catleya, con lágrimas en los ojos, respiró temblorosamente. Eleonore, eres mi hermana y te quiero. Pero ahora mismo, tu ira te ciega. Todas estamos sufriendo. Pero atacarnos no cambiará lo que pasó. Hubo un silencio prolongado, el único sonido era la respiración agitada de los hermanos. La voz de Eleonore tembló al hablar. Me abofeteaste. Tenía que hacerlo, susurró Catleya. Tenía que hacértelo ver. Henrietta dio un paso al frente, intentando calmar la situación. Eleonore, todos queremos lo mejor para Louise. Y ahora mismo, nos necesita a todos. La voz de Saito, cargada de emoción, irrumpió. Eleonore, no espero que lo entiendas, pero amo a Louise. Daría mi vida por ella sin pensarlo dos veces. Eleonore miró fijamente a Saito, abriendo mucho los ojos. ¿Tú, qué? Saito asintió, respirando hondo. La amo. Con cada fibra de mi ser. Por un instante, hubo vulnerabilidad en los ojos de Eleonore. Pero con la misma rapidez, sus muros volvieron a levantarse. Esto no cambia nada, susurró. Saito respiró hondo y tembloroso, sin apartar la mirada de los ojos desafiantes de Eleonore. El peso de sus recuerdos lo agobiaba, y comprendió que necesitaba desnudar su alma si quería que Eleonore comprendiera. Yo, nunca tuve la intención de que esto sucediera, comenzó Saito, con voz apenas audible. Cuando llegué a este mundo, estaba tan confundido y asustado como Louise. Solo sabía que me habían enviado en una misión para proteger y prevenir. La expresión de Eleonore permaneció cautelosa, pero había un atisbo de curiosidad en sus ojos. Henrietta y los demás observaban con la respiración contenida, percibiendo la gravedad del momento. Saito tragó saliva con fuerza, encontrando fuerzas para continuar. Me entrenaron para luchar contra máquinas inhumanas, Terminators enviados del futuro para eliminar a quienes amenazaban su existencia. Y, en esa batalla, perdí a muchos, incluyendo a mi mejor amigo, Killer S. La sala quedó en silencio. Cada palabra parecía resonar, enfatizando el dolor y el trauma que Saito había sufrido. Murió por nuestra causa. El TX, una máquina más avanzada que cualquier otra que hayamos conocido, lo mató ante mis ojos. Su voz se quebró, el recuerdo aún fresco, incluso en esta tierra extraña. Intenté salvarlo, pero, no pude. Eleonore frunció el ceño, y su ira dio paso a la confusión. ¿Por qué me cuentas esto? Saito la miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque conozco el peso de la culpa. El sentimiento de que podrías haber hecho más, de que deberías haber sido tú quien recibiera el golpe. Cuando Kyle murió, una parte de mí murió con él. Y ahora, al ver a Louise así, siento ese mismo peso aplastante de nuevo. Se acercó a Eleonore, con la voz firme y decidida. No puedo cambiar el pasado, Eleonore. No puedo traer de vuelta a Kyle, ni puedo reparar el daño que le han hecho a Louise. Pero te prometo esto, nunca volveré a decepcionarla. No mientras tenga aliento. Eleonore parpadeó, desconcertada por la intensidad de la declaración de Saito. Su postura se suavizó y lo escrutó con la mirada, intentando calibrar la sinceridad de sus palabras. Catleya puso una mano consoladora en el hombro de su hermana, con los ojos llenos de empatía. Él la ama. ¿No lo ves? Eleonore suspiró, hundiendo los hombros bajo el peso de sus emociones. Solo quiero que esté a salvo. Saito asintió con seriedad. Yo también. Con cada fibra de mi ser. Eleonore respiró hondo y cerró los ojos brevemente, como si luchara con sus sentimientos. Quiero creerte, Saito. Pero las acciones hablan más que las palabras. Saito la miró fijamente. Entonces obsérvame, Eleonore. Obsérvame proteger y luchar por Louise. Te demostraré, cada día, que soy digno de su amor. La tensión en la sala pareció disminuir, reemplazada por una esperanza cautelosa. Al asimilar las palabras de Saito, todos los presentes comprendieron que el camino no sería fácil, pero tal vez, solo tal vez, podrían encontrar la manera de sanar y seguir adelante. La base subterránea de la resistencia humana, meticulosamente excavada para ser un oasis en medio del apocalipsis mecánico que la dominaba, rebosaba una tensión palpable.
La evidencia de la implacable guerra contra las máquinas estaba por todas partes. Ingenieros remendando a toda prisa armaduras abolladas, soldados con la mirada perdida apoyados en las paredes, compartiendo sus últimas historias desgarradoras, y médicos agotados atendiendo heridas, visibles e invisibles. Catherine Brewster, fiel compañera de John tanto en la guerra como en la vida, observaba el hervidero de actividad. Se está convirtiendo en un crisol, John. La gente necesita esperanza, más que nunca. Se pasó una mano cansada por la cara, la presión de su posición era evidente. Cada decisión, cada batalla, Kate, entiendo el precio. Su sombría reflexión se vio interrumpida cuando un mensajero se acercó corriendo, jadeante. Comandante Connor. El Consejo de Generales exige su presencia. ¿Por qué razón? Preguntó John frunciendo el ceño. No se dijo, señor. Solo que es urgente. John asintió y se dirigió a la sala de guerra, con la reconfortante presencia de Catherine a su lado. Mientras caminaban, una cascada de murmullos los siguió, llenos de incertidumbre y duda. Dentro de la sala de guerra, la escena no era menos tensa. Un grupo de generales de rostro severo estaban sentados alrededor de una mesa enorme, con mapas y cartas de navegación desplegados ante ellos. Para sorpresa de John, el teniente Davis estaba entre ellos, con una postura que irradiaba una confianza inusual. El general Warren, curtido en la batalla y marcado por las cicatrices, comenzó. Connor, nuestras recientes adversidades han motivado esta asamblea. Sin dudarlo, el teniente Davis intervino. ¿Adversidades? Nuestras líneas se están debilitando, general. Nuestras operaciones, una tras otra, han flaqueado. Siento un gran respeto por el comandante Connor, dijo con ironía, pero quizás sea hora de reconsiderar nuestro liderazgo. Los ojos de Catherine brillaron desafiantes. ¿Estás insinuando? Davis lo interrumpió. Afirmo que podríamos necesitar una nueva dirección. Las máquinas se vuelven más inteligentes cada día. Quizás nuestro liderazgo debería reflejar ese dinamismo. John captó el brillo desafiante en los ojos de Davis. No era solo una reunión. Davis estaba dando un golpe de estado, sembrando dudas sobre las capacidades de John. La general Martínez, conocida por su mente calculadora, preguntó. Comandante Connor, ¿puede explicarnos nuestros repetidos fracasos? ¿Por qué la situación se está volviendo contra nosotros? Recuperándose, John respondió. Las máquinas avanzan, se adaptan. Estamos formulando nuevas tácticas, buscando vulnerabilidades. Pero esta guerra no se trata solo de tácticas. Se trata de unidad. ¿Pero bastará la unidad? Insistió Davis, casi con sarcasmo. ¿O es la leyenda de John Connor simplemente un cuento para dormir? El ambiente se volvió aún más tenso. John percibía el escrutinio, las expectativas. Necesitaba calmar la situación, y rápido. He guiado a nuestro equipo en los momentos más difíciles, afirmó John, y seguiré haciéndolo. El liderazgo no se trata solo de una persona. Se trata de confianza mutua y colaboración. Confío en que todos aquí cumplirán con su deber. Davis se burló. Palabras inspiradoras, Connor. Pero las palabras por sí solas no cambiarán el rumbo. La expresión de John se endureció. Las luchas internas tampoco, teniente. La atmósfera sombría de la sala de guerra se volvió más densa. Cada palabra y expresión de John era examinada con lupa, contrastada con la cruda realidad actual. Como dije, no se trata de individuos, sino de nuestra voluntad colectiva, reiteró John con la voz tensa por la emoción. Las máquinas quieren que nos destrocemos. Cuentan con nuestras luchas internas para hacer su trabajo. Davis sonrió con suficiencia. ¿De verdad? ¿O usas esa frase para ocultar tus propias deficiencias? Antes de que John pudiera replicar, el general Warner intervino, señalando una pantalla holográfica. Estas pérdidas recientes, estas misiones fallidas. Explíquese, comandante. He tomado todas las precauciones posibles. Las máquinas han evolucionado y han aprendido a anticiparse a nosotros. O tal vez, dijo Davis, con la voz cargada de malicia, nuestro Salvador ha perdido su toque. La general Martínez levantó la mano para pedir silencio. No se trata de culpar, sino de comprender nuestro rumbo actual. Si nuestro camino está mal encaminado, debemos cambiar. Sí, intervino Davis con entusiasmo, como cuando confiamos en Saito, el protegido de Connor. ¿Dónde está ahora? ¿Y qué hay de tu teniente de mayor confianza, Kyle R.S.? Murió bajo tu mando. Una exclamación colectiva llenó la sala. Todos sabían que mencionar a Kyle era cruzar una línea tácita. Los ojos de John se llenaron de una tormenta de emociones. Dolor, ira, pérdida.
Kyle sacrificó su vida por nuestra causa, por el futuro. Fue un héroe. Davis se inclinó hacia adelante, con el rostro a centímetros del de Jon. ¿Lo era ahora? ¿O fue otra víctima de tu liderazgo? ¿Cuántos más lo seguirán hasta el olvido antes de que reconozcamos la estrategia fallida en juego? La voz de Jon se hizo más fuerte. Hijo de P. ¿Y qué hay de Saito? Continuó Davis sin descanso. Enviado a un destino incierto en otra línea temporal. Desaparecido. ¿Cuántos más debemos perder, comandante, antes de que admita sus fracasos? Las palabras fueron como golpes que golpearon a Jon en lo más profundo de su alma. Cada noche de insomnio, cada decisión que tomaba lo agobiaba, y las palabras de Davis avivaban las llamas de su culpa y arrepentimiento. Antes de que pudiera contenerse, el puño cerrado de Jon voló, impactando en la mandíbula de Davis. El teniente se tambaleó hacia atrás, con la boca sangrando. La sala se sumió en el caos, con generales y ayudantes gritando y empujándose. Catherine corrió al lado de Jon, sujetándolo. Jon, cálmate. Esto es lo que quiere. Pero Jon estaba fuera de razón, con la cara roja de ira. No tiene derecho. El general Warren golpeó la mesa con la mano, gritando orden. Basta. Esto es un consejo de guerra, no una pelea. Davis, limpiándose la sangre de los labios, sonrió con sorna. Parece que el legendario Jon Connor pierde la calma ante la verdad. El general Martínez suspiró. Basta de juegos, teniente. Sin embargo, comandante, tales acciones son impropias. Catherine apretó el brazo de Jon con más fuerza, su voz baja y urgente. Jon, concéntrate. No dejes que te provoque. Recuerda por qué estamos aquí. Jon, todavía furioso, asintió lentamente, respirando profundamente para calmar su corazón acelerado. El general Warren dio un paso al frente. Su rostro envejecido revelaba la tensión de innumerables batallas y decisiones. El Consejo reconoce la contribución de Jon Connor. Sin embargo, es nuestro deber evaluar continuamente al mejor liderazgo para nuestras fuerzas. Jon miró a su alrededor, intentando evaluar la situación. Vio una mezcla de compasión, vacilación y determinación. Sabía que muchos estaban divididos, debatiéndose entre la lealtad y el pragmatismo. Davis se mantuvo firme, irradiando confianza. No se trata de menospreciar las contribuciones pasadas de Jon. Se trata de victorias futuras. No podemos permitirnos más derrotas. La general Martínez, conocida por su brillantez táctica, asintió. Nuestra prioridad es la supervivencia de la raza humana. Dejando a un lado las emociones, debemos votar sobre esto. El general Thompson, un viejo amigo de Jon, parecía profundamente preocupado. Jon ha sido un faro de esperanza para nosotros. Pero Davis tiene razón. Nuestros recientes fracasos son difíciles de ignorar. Catherine le susurró a Jon. Pase lo que pase, juntos superaremos esto. Le tomó la mano, ofreciéndole consuelo y solidaridad. Davis lo interrumpió. Antes de continuar, me gustaría presentar un nuevo plan, una estrategia que creo que puede cambiar la situación contra las máquinas. La sala quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en Davis, esperando escuchar esta estrategia revolucionaria. Jon sintió una oleada de ira. Entonces este era tu plan desde el principio. ¿Socavarme y luego presentarte como el Salvador? Davis lo ignoró y comenzó a delinear su estrategia. Habló de cambios tácticos y enfatizó una postura más agresiva contra Skynet. Su discurso fue apasionado y convincente. El general Warren finalmente rompió el silencio. Muy bien. Procederemos a la votación. 1 a 1, los generales emitieron sus votos. La tensión era palpable. Catherine apretó con más fuerza la mano de Jon, sin apartar la mirada de su rostro. El general Martínez anunció los resultados. El consejo ha hablado. Por mayoría, el teniente Davis es designado como nuevo líder de la resistencia. Un murmullo recorrió la sala. Algunos parecían aliviados, otros desconcertados. Jon sintió como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Davis, tratando de parecer magnánimo, dijo: entiendo el peso de esta responsabilidad. Prometo conducirnos a la victoria. El general Thompson se acercó a Jon. Lo siento, Jon. Esto no era personal. Solo necesitamos una nueva perspectiva. Jon lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y comprensión. Siempre he hecho lo que he creído mejor para la resistencia. Catherine apartó suavemente a Jon. Necesitamos reorganizarnos, replantearnos nuestra estrategia. Este no es el final. Al salir de la sala de guerra, la mente de Jon daba vueltas.
Le habían despojado de su título oficial, pero su determinación era más fuerte que nunca. Cueste lo que cueste, aseguraría la supervivencia de la humanidad y demostraría que su visión, no la de Davis, era el camino a la salvación. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la enfermería, proyectando un suave tono dorado sobre el pálido rostro de Louise. El suave zumbido de la maquinaria era el único ruido audible en la habitación, aparte de los ocasionales susurros de Saito. Arnie permanecía de pie como un centinela junto a la puerta. Su imponente figura contrastaba marcadamente con la atmósfera apacible de la habitación. El aire estaba cargado de una multitud de emociones. Preocupación, amor, arrepentimiento y un atisbo de esperanza. Saito, con aspecto cansado y angustiado, aferró con suavidad la mano de Louise, trazando pequeños círculos en el dorso de su palma con el pulgar. Recuerdo la primera vez que te vi, comenzó, con la voz apenas por encima de un susurro. Albion. Esa terrible máquina estaba sobre ti, el TX. Yo no podía soportar verte lastimado, sin siquiera saber quién eras. Recuerdo empujar los escombros, el peso de las piedras palidecía en comparación con el peso de la posibilidad de tu pérdida. Los ojos de Saito estaban nublados, los recuerdos lo inundaban. El pecho de Louise subía y bajaba a un ritmo constante, ofreciendo una sutil seguridad de que todavía estaba con él, aunque solo fuera en cuerpo por el momento. Tú y tus amigos, todos atrapados, continuó Saito, pero en ese instante, sentí una conexión. Quizás fue el destino, la forma retorcida en que el universo juega con el tiempo y los sentimientos. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Con el tiempo, el vínculo se fortaleció, la atracción, innegable. Siempre fuiste fogoso, apasionado, desafiante, y, sin embargo, había una vulnerabilidad, una ternura que no pude evitar sentirme atraído. Saito suspiró profundamente. El peso de sus siguientes palabras se reflejaba en sus ojos. Pero el amor nunca es sencillo, ¿verdad? Sobre todo cuando la esencia misma del tiempo está en juego. Cada vez que pensaba en expresar mis sentimientos, la idea de alterar la línea temporal y poner en peligro el nacimiento de John me atormentaba. Estaba atrapado en una tumultuosa danza entre mi deber y mi corazón. Se movió, apartándole algunos mechones de pelo de la cara a Louise. Y entonces, la revelación de que soy el padre de John. Fue como si el universo finalmente me hubiera dado la señal, luz verde. Una señal de que tal vez, solo tal vez, podría tener ambas cosas, amor y deber. Saito se inclinó, presionando su frente contra la de ella. El calor le brindó un pequeño consuelo. Louise, quiero que luches, que vuelvas a mí. Porque no puedo imaginar este mundo, ni ningún otro, sin ti. Con los dedos alrededor de la mano de Louise, cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Incluso sin palabras, el peso de sus emociones parecía impregnar la habitación, como si deseara que el universo lo escuchara. Una súplica silenciosa, forjada desde lo más profundo de su corazón. El tiempo se sentía distorsionado. El silencio palpable, la tensión, la esperanza pendiendo de un hilo. Cada segundo parecía una eternidad. Y entonces, justo cuando el peso de la situación parecía casi insoportable, se produjo un cambio sutil. Un suspiro suave y casi inaudible de Louise hizo que Saito abriera los ojos de golpe. Lo que vio a continuación le dio un vuelco el corazón. Los ojos rosados de Louise, ligeramente aturdidos pero innegablemente despiertos, lo miraban directamente. «Saito». Su voz no era más que un susurro, pero transmitía una gran emoción. Abrumado, Saito parpadeó para contener las lágrimas, intentando recuperar la voz. «Louise, estás despierta». Esbozó una leve sonrisa burlona. Su sentido del humor parecía intacto tras la terrible experiencia. «Escuché lo que dijiste, ¿sabes? No te imaginas un mundo sin mí, ¿eh?», bromeó, con la voz aún débil, pero con un matiz de diversión. Las mejillas de Saito se pusieron un poco más rojas que el sol naciente. No pensé que oirías eso», balbuceó, sorprendido. Louise rió suavemente, apretándole la mano. «Bueno, ahora lo sabes. ¿Y saber que te sientes así? Vale la pena despertar por ello». Mientras ambos compartían ese tierno momento, absortos en la mirada del otro, Arnie, el guardián siempre atento, se permitió un leve gesto de aprobación. Incluso en un mundo asolado por el caos y la incertidumbre, esos momentos genuinos de conexión y alegría eran un testimonio de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano.